Gaynor, Medina Intriago Leonardo, Montes de Oca Torres Ariana, Pacheco Ortiz Regina, Silva Pineda Leo, Zárate Salgado Ruth y yo, Soto Hernández Jessica. Primero voy a comenzar diciéndoles qué es la electrodinámica. La electrodinámica es la rama del electromagnetismo que trata de la evolución temporal en sistemas donde interactúan campos eléctricos y magnéticos con cargas en movimiento. El comportamiento de estas partículas en los campos eléctricos y magnéticos, la transmisión de ondas electromagnéticas y las fuerzas que están incluidas por campos magnéticos variables son algunas de las cuestiones investigadas por la electrodinámica, cuyos orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XIX. Los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones muy importantes en diferentes disciplinas de la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica y la construcción civil, entre muchas otras. Se presentan en la vida diaria casi sin darnos cuenta en diferentes ejemplos, que son las brújulas, los parlatanes, los timbres, las tarjetas magnéticas y los discos rígidos. Las principales aplicaciones del electromagnetismo se emplean en el magnetismo, la conductividad eléctrica y la superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta, y las radioondas y microondas. Yo soy Escamilla González Gaynor y les voy a explicar cómo funciona. El fundamento de la electrodinámica se halla en el movimiento de las cargas eléctricas que apelan a un material conductor para trasladarse. Este movimiento da lugar a múltiples fenómenos y produce numerosos efectos que son estudiados por la electrodinámica. El paso sin interrupciones de los electrones por un conductor es lo que se conoce como corriente eléctrica, y para esto se concrete debe haber una diferencia de potencial entre dos puntos del conductor. Una fuerza electromotriz es necesaria para que las cargas eléctricas se pongan en movimiento y entre en un funcionamiento de un circuito según los principios de la electrodinámica. Experimento de Ørsted. En 1820, Hans Christian Ørsted, un científico danés, realizó un experimento crucial en la historia de la física, ya que con él se demostró la unión entre electricidad y magnetismo. Ørsted observó que la aguja magnética se desvía siempre que pasa una corriente por un cable cercano. También Ørsted llegó a la conclusión de que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo electromagnético. Y bueno, de esta manera se demostró por primera vez que la electricidad y el magnetismo están relacionados, apareciendo como una nueva ciencia, el electromagnetismo. El experimento de Ørsted fue muy sencillo, ya que colocó una aguja imantada próxima a un conductor, por el que circulaba una corriente eléctrica. Increíblemente, la aguja se desvió, evidenciando la presencia de un campo magnético, y la conclusión era bastante sencilla. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. Como se puede ver a continuación en la imagen, se coloca el cable en la dirección norte-sur, marcada por la brújula. En este caso, al pasar la corriente por el cable, la aguja se desvía, de modo que si supusiésemos el brazo derecho extendiendo sobre el cable de manera que la corriente entrase por el hombro y saliese por los dedos. El pulgar indicaría el sentido en que se desvía la aguja. En este caso, por primera vez que la electricidad y el magnetismo están relacionados, apareciendo como una nueva ciencia, que en este caso es el electromagnetismo. Esta experiencia demuestra que al pasar una corriente eléctrica a través de un conductor que fue el cable, se genera alrededor un campo magnético.
Este campo magnético es proporcional a la cantidad de corriente eléctrica que recorre el cable. El campo magnético se puede comprobar fácilmente con la ayuda de una brújula o una aguja imantada. Bueno, yo voy a explicar un poco sobre los ejemplos para su aplicación. Y esto es que existen innumerables ejemplos en la vida cotidiana de aplicaciones basadas en los experimentos realizados por Oersted y Faraday, que llevarán al descubrimiento del electromagnetismo y el surgimiento de la electricidad industrial a partir de la creación del primer generador eléctrico. Voy a continuar con lo que dijo mi compañero. El descubrimiento del electromagnetismo ha sido posible la construcción de motores alternadores generadores y contribuyó al desarrollo de áreas como las telecomunicaciones. Actualmente podemos ver en nuestras casas el uso de muchos aparatos que funcionan gracias al electromagnetismo, como timbres, motores eléctricos, en equipos como ventiladores o licuadoras, por ejemplo, horno, microondas, televisores, computadoras, entre otros. Bueno, aquí tenemos la regla de la mano derecha o regla de los acorchos, que es aquella que permite determinar el sentido de las líneas de la fuerza, y por tanto el campo magnético B, como se muestra en la imagen, creado por una corriente rectilínea, pero también el de una corriente circular. Si se aplica a una proporción de la misma, se trata de determinar, aplicando dicha regla, el carácter norte o sur de las caras de las espiras representará en la figura. Así cuando se hace girar un sacorcho o un tornillo hacia la derecha, en el sentido de las agujas de un reloj, el sacorcho o el tornillo avanza y viceversa. Cuando se hace girar un sacorcho o un tornillo a la izquierda, contrario de las agujas del reloj, el sacorcho o el tornillo retroceden. Y aquí tenemos el sentido de las líneas de inducción. Las líneas de inducción magnéticas constituyen una forma de representar un campo magnético. En cada punto de las líneas de fuerza en el campo magnético indican la dirección y el sentido de la intensidad del campo B. Las líneas salen del polo norte y la ley explica que esta interacción entre las fuerzas electromotores inducida y el campo magnético es la ley de Faraday. Y ya por conclusión, podemos argumentar que estos temas que empezaremos a ver realmente son complementarios a otros temas que anteriormente vimos y con ayuda de ellos podemos seguir aprendiendo, ya que se complementan estos temas. Observamos cómo cada experimento tiene un propósito más del que se explica conforme vamos avanzando de temas. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Muy buena presentación. Me parece muy interesante esto que comentaste, compañera, que se están completando temas que después les van a ser útiles. Es muy importante lo que dijiste. Me gustaría que lo ampliaras tantito más. ¿A qué te referirías? Pero lo que a ti te imagines, ¿eh? Pues por ejemplo, en la ley de la mano derecha, con el último tema que era el del sentido de líneas de inducción. Sí. La ley de la mano derecha ayuda a con la línea de las inducciones, al igual que el campo eléctrico, que es el tema anterior que habíamos visto ya hace unas prácticas, igual complementa al tema, vaya. Sí, ok. Otra, esta de resistencias. Bueno, muy bien.
¿Todos los integrantes de tu equipo participaron? Compañera. Sí, profesor. Sí, bueno, otra. Esto que nos dijo la compañera de la regla de la mano derecha y Oersted y lo que ocasiona Oersted va a ser uno de los temas centrales de Física 4, ¿eh? Así que bueno que lo desarrollaron y que ya tiene algunos elementos. Esto pudiéramos decir que es no totalmente, pero sí es como que muy céntrico de lo que va a ser Física 4. Muchas gracias. Entonces, les preguntaba, ya me dijeron que sí, todos están participando. Muy bien. ¿Quién sigue? El equipo que sigue, ¿cuál es? ¿El equipo 1? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues órale. ¿Ya listos? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Nosotros uno y los integrantes son Acevedo Mendoza Diego, Ávila Ramírez Andrés, Espinosa Hinojosa Edgar Alan, González Somoza Verónica Elizabeth, Emma Quinn Brandon, Lucas Zamora María, Reyes García Evelyn Berenice, Rodríguez Navarro Sebastián y Rojas Mesa Maximiliano. Ok, bien. Y bueno, para comenzar vamos a hablar sobre el efecto Joule. El físico inglés James Press Joule fue el padre del efecto Joule o la ley Joule, uno de los pilares que permiten el desarrollo y el funcionamiento de muchos de los productos que nos rodean en la actualidad. Y te preguntarás, ¿qué es? Bueno, es el desprendimiento del calor provocado por el movimiento de electrones, también conocido como corriente eléctrica, por un material. Para poder comprender el efecto Joule debemos aclarar brevemente el concepto de calor. El calor se conoce como el desprendimiento de energía por parte de un sistema, como causa del movimiento a escala microscópica de las partículas que lo componen. Este efecto se recoge en la fórmula Q igual a P por T, donde Q es energía o calor desprendido, también representada por la letra E y medida en julios o calorías. P es la potencia consumida, medida en voltios, y T el tiempo transcurrido, medido en segundos. Y bueno, una de sus aplicaciones son las bombillas incandescentes. Estas producen luz y también calor, cosa que podemos notar inmediatamente al conectarlas. El elemento que produce ambos efectos es un filamento de un conductor muy delgado, que por ello tiene una resistencia elevada. Gracias a esto la corriente disminuye y el filamento y el efecto Joule se conectan a tal punto que se produce la incandescencia. El segundo de sus aplicaciones es los interruptores magnetotérmicos. Los efectos magnéticos de los imanes desaparecen a altas temperaturas. Esto puede aprovecharse para crear un dispositivo que interrumpa el paso de corriente cuando este sea excesivo. Otra aplicación serían los fusibles.
Otra forma de proteger un circuito e interrumpir oportunamente el paso de corriente es mediante un fusible, una tira de metal que cuando se calienta por efecto Joule se derrite, dejando abierto el circuito e interrumpiendo la corriente. La pasteurización por calentamiento óptico hace pasar una corriente eléctrica por los alimentos que naturalmente poseen resistencia eléctrica. Para ello se utilizan electrodos hechos de material anticorrosivo. La temperatura de los alimentos aumenta y el calor destruye las bacterias, ayudando a preservarlos por más tiempo. Buenos días, yo soy Rojas Mesa Maximiliano y continuaré con la exposición hablando de la relación entre trabajo y calor. Trabajo y calor son métodos de transferencia de energía que utilizan la misma unidad de medida en el sistema internacional, el Joule. Además, es habitual utilizar la caloría para medir el calor. La conversión entre calorías y joules viene dada por una caloría es igual a 4.184 joules. Esta relación entre trabajo y calor que hoy vemos de manera clara no fue hasta el siglo XIX. El estudio de trabajo del calor eran disciplinas separadas, la mecánica y la termología. Así también las unidades que se medían cada uno, el joule y la caloría. A mediados del siglo XIX, el científico inglés James Prescott Joule diseñó un dispositivo capaz de medir el equivalente mecánico del calor, estableciendo así la equivalencia señalada. Buenos días, mi nombre es Ávila Ramírez Andrés y continuaré la exposición diciendo cuál es la diferencia entre el calor y el trabajo y el calor. El trabajo es la cantidad de energía transferida por una fuerza que actúa a través de una distancia, mientras que el calor es una forma de energía. La diferencia clave entre el trabajo y calor es que el trabajo es el movimiento ordenado en una dirección, mientras que el calor es el movimiento aleatorio de las moléculas. Además, el trabajo es una función del camino, pero el calor es una función del estado. Para entender lo anterior, pongamos unos ejemplos más fáciles de comprender. Un ejemplo sería: hago un giro de 2 pi radianas y hago un giro de 360 grados. Se hace lo mismo, pero el giro se hace el mismo, un giro. Lo que pasa es que los dos sistemas de medición son diferentes. En nuestro caso, la caloría y el joule son ambas de energía, pero de diferentes sistemas. Mi nombre es Diego Acevedo Mendoza y les voy a hablar acerca del equivalente mecánico del calor. Este se refiere a que el movimiento y el calor son mutuamente intercambiables y que en todos los casos una determinada cantidad de trabajo podría generar la misma cantidad de calor siempre que el trabajo hecho se convierte totalmente en energía calórica. Este fue un concepto que tuvo mucha importancia en el desarrollo y aceptación del principio de la conservación de energía y en el establecimiento de la ciencia de la termodinámica en el siglo XIX. Los cálculos que se usan para calcular son W es igual a N por M por G por H, donde N son las veces que se repiten en la caída de las masas, W el trabajo mecánico para mover las paletas, M las masas de las mismas, G la aceleración de la gravedad y H la altura recorrida por las masas caer. El calor producido por la acción de las paletas sobre el agua, consecuencia de la caída de las masas, viene dado por la expresión Q es igual a M más W por T2 menos T1, donde Q es el calor producido, M la masa del agua, W el equivalente en el agua del calorímetro y T2 menos T1, la variación de la temperatura. El equivalente mecánico del calor viene dado entonces por la relación Joule es igual a trabajo por calor producido, el cual sería Joule es igual a N por M por G por H entre M más W por T2 menos T1. Yo soy Espinosa Hinojosa Edgar Aran y le voy a seguir el tema. Bueno, Joule ideó un experimento para demostrar que el calor no es más que una forma de energía y que se podía obtener a partir de la energía mecánica. Dicho experimento se conoce como experimento de Joule para determinar el equivalente
mecánico del calor. Antes del experimento de Joule, se pensaba que el calor y energía eran dos magnitudes diferentes, por lo que las unidades en que se medían ambas eran también distintas. La unidad de calor que se empleaba era la caloría. Una caloría es la cantidad necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua destilada de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Con su experimento, Joule se propuso demostrar que se podía elevar la temperatura del agua transfiriendo la energía mecánica. Joule introdujo 1 kilogramo de agua a 14.5 grados Celsius en el interior de un recipiente. A dicho recipiente le acopló unas paletas conectadas mediante una cuerda con una masa que puede caer. Conforme a la masa cae a la velocidad constante, las paletas giran, por lo que se convierte la energía potencial gravitatoria de la masa en energía para hacer girar las paletas. Debido a este giro, el agua aumenta de temperatura. Lo que Joule descubrió fue que para elevar la temperatura del kilogramo de agua hasta 15.5 grados centígrados, la energía potencial de la masa había de disminuir en 4180 julios. Por tanto, la equivalencia entre la unidad de calor-energía es 4180 joules es igual a 1000 calorías, que es igual a 1 kilocaloría, que vendría siendo una caloría igual a 4.18 joules. El descubrimiento de Joule llevó a la teoría de la conservación de la energía, lo que a su vez condujo al desarrollo del primer principio de la termodinámica. Ley de Faraday de la electrólisis. Nos dice que la cantidad de masa depositada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que ha circulado por el electrodo. Desprendida con El refuerzo. Hay problemas ahí con su audio. Sí, por eso el refuerzo. Tenemos que tener un equipo de apoyo para ajustar las fallas técnicas. Vale, creo que está teniendo problemas con su audio, así que yo voy a seguir, ¿vale? Sí, está bien. Gracias. Perdonen, se me acaba de ir el internet. Creo que está habiendo fallos. ¿Sí puedo decirlo o lo hago yo? Sí, espérame, ya estoy, creo que ya estoy. Órale. Perdón. Síguele. La fórmula de la ley de Faraday es la cantidad de metal que se ha recorrido o depositado, que es W, es igual a la corriente por el tiempo que dura el proceso por la masa atómica del metal entre la valencia del metal por la constante de Faraday. La electrólisis es la descomposición que sufren algunos compuestos químicos cuando a través de ellos pasa corriente eléctrica.
Tal vez el experimento del laboratorio más sencillo para ilustrar el efecto sea la electrólisis del agua, haciendo pasar una corriente continua a través de agua acumulada, en donde los electrodos se van a formar burbujas de oxígeno y hidrógeno. Las leyes que anunció Faraday fueron las siguientes. El peso de una sustancia depositada es proporcional a la intensidad de la corriente y al tiempo que ésta circula. Y el peso de una sustancia depositada durante la electrólisis es proporcional al peso equivalente de la sustancia. En la primera parte, una corriente de mucha intensidad que circula a través del electrolito durante mucho tiempo depositará más sustancia que una corriente débil que actúe durante un tiempo corto. La segunda parte dice que cuando la misma corriente circula durante el mismo tiempo, las cantidades de sustancia depositadas dependerán de su peso equivalente. El peso equivalente de una sustancia es el número de unidades de peso de una sustancia que se combinarán con una unidad de peso de hidrógeno. En una molécula de agua, 2 moléculas de hidrógeno, cada una de las cuales pesa una unidad. Se combinan con un átomo de oxígeno que pesa 16 unidades, de modo que, si 2 unidades de hidrógeno se combinan con 16 unidades de oxígeno, una unidad de hidrógeno lo hará con 8 unidades de oxígeno. El peso equivalente del oxígeno es, entonces, 8, de manera que durante la electrolisis de agua se libera en peso 8 veces más oxígeno de hidrógeno. Cuanto mayor sea el peso equivalente de un elemento, tanto mayor será el peso de él, que se depositará durante la electrolisis. Este fenómeno se aplica actualmente en galvanoplastia y la extracción y purificación de algunos metales. Conclusión. Al finalizar esta práctica se concluyó que es el efecto Joule y la ley de Faraday, el cómo es que estos funcionan, sus fórmulas y aplicaciones, el cómo es que estas pueden estar en la vida cotidiana. Además se pudieron comprobar y conocer sobre los efectos que tiene la electrodinámica y conocer más sobre su funcionamiento. Un comentario a su trabajo que fue muy bueno. Un comentario a su trabajo. La electrólisis. Si yo les dijera que ustedes ya cuando sean ingenieros y con su tercer doctorado la usaran para que funcionara un carro, ¿creen que se podría? Pues yo creo que sí. Pues sí. Pues sí, vean qué interesante. Ustedes lo escribieron muy bien, ¿eh? Muy bien. Y, por ejemplo, ahorita la galvanoplastia, hay unos, o sea, el cromado de piezas se utiliza para eso. Yo no sé si debe de haber una práctica en química que utilizan esta estrategia. Y digamos que es como que la primera vez que se junta un poquito más la química y la física. Están muy cerca. Pero pues qué chiste tiene que de una placa a otra placa anden ahí volando los electrones. Pues ustedes ya lo vieron, está liberando oxígeno e hidrógeno. Y esto ahorita, si ustedes lo ven desde otro punto de vista, es lo que se está pretendiendo ahorita con los carros. Algunos carros, algunas marcas, ¿no? Entonces vean eso, qué parte, qué tan interesante es esto. Ahí donde están los electrodos, y además les digo, su presentación es muy buena. Esta, no la anterior. No. Digo, el efecto Joule también, esta, la de electrólisis, que su compañera no la había visto. Estamos hablando de una tecnología que todavía falta, o sea, no está acabado, señoritas y jóvenes. Y esta parte del experimento, que ahorita se va a volver a hablar de él, se va a profundizar, pero yo quería de una vez que lo vayamos viendo, o sea, vayamos soñando en lo que es la tecnología.
Fíjense, cuando circula la corriente por el conductor y Ørsted dice, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros no nos imaginamos a dónde, qué le pasó a ese científico, ¿no? Porque tenían muchos años tratando de ver qué le pasaba. Ahora no nos podríamos definir sin el magnetismo. Como dijeron ustedes, una nueva ciencia, una nueva materia, una nueva unidad de aprendizaje. Muy buen trabajo, señoritas y jóvenes. Gracias. Sí, gracias, profe, y a usted por la atención. Muy bien. ¿Algún comentario, profe? No, el trabajo fue muy bueno. Sí, me gustó bastante. Sí, muy bien. Ok, el que sigue, ahora sí que la que sigue, movida porque la casa pierde. Sí, profesor, somos nosotros. Permítanos, por favor. En una biblioteca, ¿verdad? Hoy que debe ser eso. Sí, fue movida porque la casa pierde. Oye, por cierto, por ahí vi que decía, va a haber clase, estamos en tal salón. Sí. El famoso y popular. Sí. Es que no había camiones. Ay, de veras. Chistes de física. Yo creo que así hay que ponerlo. Ok, compañeros, empiecenle. Pues bueno, hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 2. Mi nombre es Campos Juan Pablo y en esta ocasión vamos a presentar la definición de Ampère y más adelante hablaremos sobre los efectos producidos por la corriente eléctrica, los cuales nos tocaron los efectos magnéticos, químicos y explicar el efecto Joule. Los integrantes somos... Todos trabajaron. Así es, profesor. Buenos días, yo voy a comenzar con la definición del ampere. El ampere, también denominado como amperios, es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. También es la carga por la unidad de tiempo que recorre un material. Creo que mi compañero está teniendo problemas, entonces lo voy a explicar yo. La cual, manteniéndose de esta manera en dos conductores, ya sea paralelo, recto o de longitud infinita, o incluso una de sección circular, estos están situados a 1 metro del otro, en el vacío. Esto produce una fuerza igual a 2 por 10 elevado a la menos 7. Permítanos, profesor, que creo que tiene problema con su micrófono. Está bien, está bien, está bien. Ajustes técnicos, ajustes técnicos. Ya que entre el ¿No me banco. escuchan? Pues Ya, sí, ya ya. te escuchas. ¿Ya me escuchas? Sí. Ya. Sí. Ok, yo diré los efectos magnéticos. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es la propiedad que tienen ciertos cuerpos llamados imanes de atraer a ciertos metales. Hay imanes naturales como la magnetita, pero la mayoría son artificiales. Los imanes modifican las propiedades del espacio que les rodea, por eso se les dice que crean campos magnéticos. La Tierra, que actúa como un imán gigantesco, origina un campo magnético que obliga a la brújula a orientarse en la dirección sur-norte. Bueno, un ejemplo sería la corriente eléctrica, que produce imanes. Una corriente eléctrica continua crea a su alrededor una zona con propiedades magnéticas. Se puede ver que la aguja de una brújula se desvía al paso de una corriente eléctrica continua, como en la imagen que se muestra ahí. Los efectos químicos. Es el
la corriente eléctrica puede inducir cambios químicos en las sustancias. Estos aprovechan una pila que produce electricidad a partir de cambios químicos o en la galvanotecnia. Esta técnica empleada para recubrir de metal una pieza. Ejemplo, la corriente eléctrica puede producir reacciones químicas. En la industria se emplea para la electrólisis, para transformar una sustancia en otras, como para proteger una superficie metálica de la corrosión o mejorar el aspecto superficial, por ejemplo, con chapados de oro. También para mejorar propiedades eléctricas, ópticas o de otro tipo, y para obtener metales a partir de sus minerales. Bueno, para entender mucho mejor el efecto Joule, ya que hace rato otros compañeros ya lo habían comentado, pensemos en una corriente eléctrica que circula a través de un conductor. Durante ese lapso de tiempo, la energía cinética de los electrones se transforma en calor y eleva su temperatura, lo que origina el famoso efecto Joule. Podríamos decir que la ley de Joule nos dice lo siguiente: el calor que produce una corriente eléctrica cuando circula por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente por la resistencia y el tiempo que demora en circular la corriente. Para comprender mejor el tema de la ley de Joule, podemos analizar la fórmula que utilizaremos para resolver los diferentes ejercicios. W es igual a I al cuadrado por R por T. W es la cantidad de calor expresada en joules. I es la intensidad de corriente expresada en amperes. R es la resistencia eléctrica expresada en ohms y T es la unidad de tiempo expresada en segundos. Por lo general, como se trata de una pérdida de calor, se suele utilizar las unidades de caloría y no la de joules, por lo que al realizar nuestra conversión de unidades obtenemos una nueva fórmula. Un joule va a equivaler a 0.24 calorías, es decir que nuestra fórmula final quedaría así: Q es igual a 0.24 por I al cuadrado por R por T, donde Q es la cantidad de calor. Bueno, Prescott Joule, que descubrió en 1841, cuando una corriente eléctrica fluye por un sólido o líquido con una cierta conductividad, la energía eléctrica que se convierte en el calor a través de las pérdidas recibidas de forma irreversible. Los electrones que colisionan, tal y como se ha explicado, con los átomos del material conductor, causando el calentamiento de este. Pero, ¿de qué factores depende este fenómeno? Son de 3 factores importantes, que es la resistencia, la energía disipada y el tiempo. Que la resistencia es la oposición que ejerce el material al paso de electrones. Cuando mayor sea, más colisiones ocurrirán y el material se calentará más y se expresa en ohmios. La energía disipada, que sería la energía que se disipa en el conductor, por donde circula la energía eléctrica, se expresa en joules. Y el tiempo, que es el tiempo durante el que fluye la corriente, y su fórmula sería E es igual a R por I al cuadrado por T, que se vio en la diapositiva pasada. Y bueno, a mí me toca explicar sobre el efecto Joule en la calefacción, ¿no? El efecto Joule tiene diversas aplicaciones en las calefacciones, conocidos todos ellos como un sistema de calefacción eléctrico. A pesar de que todos los sistemas funcionan mediante el mismo principio, hay notables diferencias con respecto a la forma en la que se difunde el calor. De hecho, el sistema de calefacción se puede dividir en el sistema de convección y el sistema de radiación. Como podemos ver aquí en la imagen, se está figurando como una pasa por un proceso y la otra pasa directo. Bueno, eso fue todo de parte nuestra. Somos el equipo 2. Esperemos que le haya gustado. Pues muy bien. Hay una parte que me llamó la atención de ustedes, que pues, de sus participantes es un trabajo de equipo, ¿no? De todos. Pero fíjate qué interesante, dijo, como nuestros compañeros ya lo explicaron, entonces yo voy a continuar con el tema para ampliarlo. Así debería de ser, muchachos. Ya, ¿a qué lo dijo? Yo ahora lo digo, pero lo amplío. Ya tengo una base de información
en una conferencia que ustedes estén o que los inviten a alguna participación, vean las que hacen en la tele y luego dice alguien de repente, bueno, fulano de tal ya lo comentó, pero me gustaría agregar estos temas. Y eso permite ampliar el contenido de una conferencia, ¿no? Así muy bien, compañeros. Ahorita como que ya se vio más todos los efectos. Ahora vamos a ver experimentos directamente, ¿no? Si no me acuerdo bien. Ok, muy bien, muchachos, señoritas, muy bien. ¿Quién sigue? Ah, bueno, ¿tú qué dices, profe? Todo me gustó también bastante, profe. O sea, todo bien, dirían. Sí, la verdad, sí. Sí, están trabajando muy serios los muchachos. ¿Quién sigue? Nosotros, profe, voy a presentar pantalla. Gracias. ¿Ya se ve mi pantalla, profesor? Sí, se ve. Ok. Gracias, profesor. El día de hoy... ¿Se escucha el audio? Sí, se oye. Ok, profesor. Sí. Le presentaremos lo que es el experimento. Gracias, profesor. El día de hoy, nosotros, el equipo 3, le presentaremos lo que es el experimento 1, el efecto magnético o el experimento de Ørsted. Los integrantes somos Bautista Diana y Pepín Yael, Verde José Enrique Emiliano, Epitacio Martínez Ian, Fernández Ramírez Azfán, Martínez Ábalos Martínez Melo Yafet, Martínez Rosas Tania Galilea, Mora Gutiérrez Luis Ángel, Navarro Fernández Monserrat y Silvia Herrera Natalia. El día de hoy en la práctica lo que tenemos como objetivo es con este experimento poder notar cómo con este experimento se tiene un campo magnético a través de los materiales conductores, así mismo como lo veremos más adelante en el experimento planteado en relación de un cable y una brújula. Buenos días, soy Martínez Rosas Tania Galilea. Voy a hablar sobre la teoría con respecto a Ørsted. En 1820, Hans Christian Ørsted, un científico danés, realizó un experimento crucial en la historia de la física, ya que con él se demostró la unión entre electricidad y magnetismo. El experimento de Ørsted fue muy sencillo. Colocó una aguja imitando próxima a un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. Increíblemente, la aguja se desvió, evidenciando la presencia de un campo magnético. La conclusión era bastante sencilla. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. Buenos días, mi nombre es Martínez Melo Yafet y yo les voy a presentar los materiales que se van a utilizar para un experimento. Este va a ser presentado a lo largo de nuestra exposición. Asimismo, será explicado por mis compañeros. Los materiales que se utilizaron son el cable eléctrico, brújula, pila de 9 volts y un conector. Nos menciona el video que en dado caso de que no contemos con una brújula, nos proporcionan estos materiales los cuales nos servirán a crear una. Estos constan de un tapón de corcho, cúter, aguja, recipiente e imán. Buenos días. El día de hoy veremos la reconstrucción del experimento de Hans Christian. Ese investigador observó en 1819, que una aguja magnética podría ser desviada por el efecto de una corriente eléctrica. Este descubrimiento puso de manifiesto la existencia de una conexión entre la electricidad y el magnetismo, hasta entonces tan distintos entre sí como la gravitación y la electricidad. Las leyes que describen matemáticamente las interacciones magnéticas fueron desarrolladas por André-Marie Ampère, que estudió las fuerzas entre cables por los que circulan corrientes eléctricas. Buenos días. Ørsted llegó a la conclusión de que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. De esta forma se demostró por primera vez que la electricidad y el magnetismo están relacionados, apareciendo como una nueva ciencia, electromagnetismo. Como puede observarse en este experimento, si se coloca el cable en la dirección norte-sur marcada de la brújula, al pasar la corriente por el cable, la aguja se desvía, de modo que si pusiésemos el brazo derecho
extendido sobre el cable de manera que la corriente entrase por el hombro y saliera por los dedos del pulgar, indicaría el sentido en que se desviaría la aguja. Es Mario Gutiérrez Ángel y les presentaré y explicaré el experimento de Oster. Oster fue un físico danés que descubrió que al pasar electricidad por un conductor consiguió mover la aguja imantada de una brújula. Él fue el primero en demostrar empíricamente que existe relación entre la electricidad y el magnetismo. Podemos observar que para este experimento tendremos algunos materiales muy sencillos de conseguir. Tenemos una brújula, un conductor, un cable de alambre y una pila de 9 volts para poder polarizar nuestro pequeño circuito. Lo que primero haremos es polarizar nuestro circuito, que es el cable, a una entrada en negativo y a otra en positivo. Y se va a mostrar en la brújula cómo se va a ir moviendo la aguja imantada o por el magnetismo. Y esto podemos llegar a la conclusión de que la electricidad tiene mucho que ver o tiene una relación con el magnetismo. Ahora, para que la aguja vaya en el sentido contrario, podemos hacer dos cosas, sino poner la brújula arriba para que este vaya del sentido contrario, o polarizarlo de forma inversa o al revés, y así poder mover la brújula y de forma empírica o demostrar que hay una relación de la electricidad y el magnetismo. Ahora les mostraré, se mostrará en el video, y yo les explicaré si queremos realizarlo de forma casera. Podemos hacer una pequeña brújula. Solamente consiste de tener los materiales, que es un corcho. Vamos a cortar un pedazo de corcho, una aguja y un imán y un traste con agua para poder hacer que se mueva o flote el corcho. Vamos a imantizar, vamos a tener magnetismo, vamos a poner que esté imantada la punta de la aguja para poder saber cuál es el norte y cuál es el sur. Asimismo, vamos a poner el pequeño corcho, el pedazo de corcho con la aguja encima del agua, y como se ve en el video, vamos a tener que tener imantada la aguja. Ahora vamos a colocar esta pequeña brújula casera arriba de nuestro conductor, que va a ser el el cable de alambre, que es el cobre. El material es cobre. Vamos a polarizar este pequeño circuito y vamos a visualizar que la aguja se mueve porque está siendo atraído, o hay un campo magnético. Ahora vamos a ponerlo de forma, para que se mueva de forma contraria, y como se había mostrado anteriormente, se pone arriba del conductor, y asimismo se mueve al lado contrario. Y esto sería todo de nuestra práctica, de nuestro experimento, y a continuación le mostraremos otro experimento. Buenos días, mi nombre es Verde José Remiliano y voy a explicar un experimento muy similar al de mi compañero, de hecho casi el mismo, aunque la brújula casera será diferente. En el experimento se demostrará que al pasar una corriente eléctrica a través de un conector, que en este caso sería el cable, se generará alrededor de un campo magnético. Este campo magnético será proporcional a la cantidad de corriente eléctrica que estará recorriendo el cable. El campo magnético se puede comprobar de una manera fácil con la ayuda de una brújula, o en caso de no tenerla, una brújula imantada, como se mostrará en el video.
el caso de cambiar la pila o voltearla, se podrá observar que cambiará de dirección hacia lo que sería lo contrario, ya que al momento de cambiar la pila, los campos magnéticos cambiarán. También si nosotros colocamos la brújula encima del cable, ocurrirá lo mismo, gracias al campo eléctrico. Ahora se mostrará lo que sería una brújula, pero hecha de manera casera. En este caso sería un poco más compleja que la mostrada anteriormente. Funcionará de la misma manera, aunque esta es hecha de manera casera. Gracias al experimento de Oster, es la base de los electroimanes, los motores, los alternadores, los dínamos, que estos que han cambiado drásticamente el mundo en el que vivimos. Yo les voy a hablar sobre qué es el efecto magnético. Este es la circulación de una corriente eléctrica a través de un conductor que crea un campo magnético a su alrededor, efecto que entre otras aplicaciones encuentra protagonismo en los motores eléctricos tan utilizados en nuestro entorno. El efecto magnético terrestre es cuando la Tierra se porta como un imán gigante con sus polos próximos a los polos geográficos, aunque no coincidente. En la figura vemos ese imán planetario con sus líneas de fuerza. Las brújulas, imanes ligeros sujetos solo por su punto central, se adaptan a esas líneas de forma que uno de sus extremos apunta al norte y el otro al sur. Lo mismo que haría cualquier imán con libertad de movimiento. Y el comportamiento de los imanes es el efecto magnético, que no es igual en todas las zonas del imán. Observe en la segunda imagen cómo el polo de hierro se distribuye en las llamadas líneas de fuerza del imán y alrededor de sus extremos, los que comúnmente son conocidos como polos norte y sur. Los polos tienen un comportamiento particular. Dos imanes se atraen si los acercamos, pero sus polos opuestos se repelen si los acercamos por polos idénticos. Nos cuenta que con este experimento de información podemos saber cómo funciona el efecto magnético, los tipos de efectos que hay, como el de la Tierra, que tiene un imán. De igual forma, podemos apreciar cómo los imanes se encuentran en nuestra vida cotidiana, que sin querer hacen funcionar las cosas que tenemos en nuestro entorno. Esta experiencia demuestra que al pasar una corriente eléctrica a través de un conductor, en este caso un cable, se genera a su alrededor un campo magnético. Este campo magnético es proporcional a la cantidad de corriente eléctrica que recorre el cable. El campo magnético se puede comprobar fácilmente con la ayuda de una brújula o una aguja imantada. Es todo de nuestra parte y gracias por su atención. Ok. El penúltimo compañero, ¿quién fue? El penúltimo. ¿Quién es? Fue mi compañera Navarro Fernández. No, el otro chico, el que siguió, creo. El que dio la conclusión. Es que presenta problemas de internet, profe, y no se pudo conectar, entonces por eso también pusimos a Bueno, a ver. Entonces la niña, la que estuvo antes que él, ¿quién es? Ella sí puede, sí está conectada. Creo que no, profesor. Tampoco. Bueno, pues a ver tú. A ver, viéndolo desde el punto de vista de la velocidad de arrastre y de la electrodinámica que han estado viendo ahorita, ¿cómo? Ustedes, el trabajo está muy padre. Nada más quiero, si ustedes lo ponen así, abusar un poquito. ¿Cómo se imaginan entonces qué hay adentro del cable para que haya ese campo magnético alrededor? ¿Qué hay dentro? Sí. Pues bueno, pues físicamente está lo que es el alambre de cobre. Ah, más adentro. Pues un choque de electrones
De electrones. Los electrones, ok. Los electrones. Si son los electrones y se está manifestando el campo magnético, imagínense ustedes que andan viajando dentro de ese cable y están viendo a los electrones, así como los niños de un grupo, y ahí andan echando pachanga. ¿Qué está pasando entonces? Para que afuera haya un campo magnético. Me imagino que es como una escapatoria de los mismos al hacer como el cortocircuito, por así decirlo, por el choque que hay. No sé, imagino que es como la escapatoria que se tiene. Sí, bueno, sí. Sí, di, ¿quién quiere más hablar? O sea, vean, hay unos electrones que ya andan pasando de aquí para allá y eso ya lo vimos en la corriente y lo vimos en la electrodinámica y ya vieron ustedes la velocidad de arrastre, la densidad, todo eso ya lo vieron, ya nos dimos cuenta que hay. Entonces, ¿por qué denle un vuelo otra vez a la imaginación? ¿Qué estará pasando para que afuera haya un campo magnético? Algo de lo que dijiste ahorita, pero un poquito más. No sabría decirle. Ok, a ver qué les parece esto. Que los electrones como tal también están formados como un polo magnético. O sea, pudiéramos decir, porque esto tampoco está muy claro, ¿eh? O sea, no. Es como ahorita van a ver en física 4 temas como, pues, cómo es que se transmite la energía y van a decir que son por quantum, pero hay pequeñas particulitas que salen del foco y llegan a nosotros y que sentimos hasta en ocasiones la temperatura. Pudiéramos tal vez decir que estos electrones, como en química les enseñaron a ustedes el spin que está girando, lo están girando, pero ese spin además tal vez esté formado por polo norte y por polo sur, y en un momento dado se organicen y se unan estos pequeños campos, ¿no? Algo debe de haber. Ustedes cuando vengan con su cuarto doctorado, que por cierto ya supe de una persona que sí tenía como 6 maestrías y 5 doctorados, ¿eh? Fíjate nada más cuánto dedicación a la investigación, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya vengan con sus doctorados nos van a decir eso, pero igual y en ya cuando esto vengan, pues ya ahora sí vamos a estar en carros que vuelen, ojalá que ya vuelen los carros, ¿no, maestro? Ojalá, que ya profe. sean, se supone que ya en la ciudad donde está la torre más grande del mundo, ¿Dubái? en Dubái ya hay los taxis tú ya los pides y llegan, así como los drones ya llegan, y tú nada más le dices, a ver tú, baboso electrón y máquina, llévame al metro La Raza, ya te llevan, pero no al metro La Raza, pero sí a un metro de por allá, ¿no? ¿Qué les parece esto? ¿Qué será? Que los electrones estén formados también por campos magnéticos y que estos estén generando esto que en su momento, fíjense, desde 1800 y feria, ahí andaba el Oersted encontrando estas cosas, ¿no? Gracias, señoritas y jóvenes. Muy bien, Profesor, muy buen trabajo. Mande. ¿podría ser que la energía que generan al estar en movimiento crea el campo magnético? Podría ser. Exactamente. Nada más que lo tendríamos que ver a nivel esa partícula. Nos tenemos que estar imaginando el electrón. O sea, haz de cuenta que lo estás viendo como en una película y se está moviendo, ¿no? Y ese movimiento, porque fíjate que estamos en electrodinámica. Nuestro tema es electrodinámica. O sea, electrodinámica es movimiento de cargas eléctricas. Y acuérdense que ustedes ya me lo dijeron hace rato, que la corriente es la carga eléctrica en movimiento. Esa es la corriente que estamos practicando, ¿no? Pero sí, compañero, sí podría ser así. Muy bien, gracias. ¿Qué equipo sigue? Ay, por andar aquí en el choro. ¿Quién sigue?
Ya está el equipo 4. ¿Ahí se ve, profe? Sí, ahí está, ya se ve. Okay. Oye, Kevin, está malo. ¿Enfermo? Sí. Sí, está enfermo. Sí, eso me hacía Órale, raro. muchachos. Profe. Sí. Pues órale, empiecen, muchachos, son todos ustedes. El escenario es de ustedes. Buenos días, profesores. Nosotros somos el equipo número 4. Vamos a presentar el experimento 2, efecto químico. Los integrantes de mi equipo son Arteaga Hernández Guillermo, García Villeda Eric Diego, González Ramón Marco Antonio, Hernández Ortiz Carla Priscila, López Rivera Pablo Uriel, Mateo Oregón Oscar, Ortega Fuentes Daniel, Pérez Neri Christopher Irving, Ramírez Romero Sharon April y su servidor Sandoval Serrano José Miguel. Gracias. Bueno, para empezar, yo realicé el experimento y ocupé los siguientes materiales. En este caso es un recipiente de plástico, agua, bicarbonato de sodio, tachuelas, un broche para la pila y cables para sus respectivas conexiones. A ver, compañero, ¿esto tú lo hiciste? ¿Es grabación tuya? Sí, es grabación mía. Gracias. Bueno, una vez que ya tenemos todos los materiales listos, procedemos a elaborar el experimento. Primero que nada tenemos que pelar el alambre de cobre para así después hacer las conexiones de las tachuelas, enredándolas en estas para que no se zafe el alambre. Después procedemos a clavarlas en el recipiente de plástico. Y una vez hacemos la conexión del alambre de cobre con el broche de pila de 9 volts. Mientras podemos observar el proceso que mi compañero Eric mencionó, les hablaré sobre qué es la hidrólisis, para que así se pueda comprender mejor el punto de este experimento. Bueno, la hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula, en la cual la molécula de agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos, y sus átomos pasan a formar unión de otra especie química. Bueno, cabe recalcar que originalmente en el experimento se ocupaban 2 tubos de ensayo, pero pues obviamente como mi compañero no teníamos en casa, se decidió por ocupar un mismo recipiente de plástico para poner toda la solución de agua con el bicarbonato, como se está mostrando a continuación. Y pues la verdad este experimento, pues, o sea, ya con un mismo recipiente ya estuvo como que más fácil de hacer. Y como ve, ya se está echando algo mi compañero ya para que se haga la disolución. Bueno, después de que ya conectamos la pila, como se muestra en el video, podemos observar que después de unos 5 segundos aproximadamente empiezan a salir burbujas. Esto se debe a que empieza el proceso antes ya mencionado, hidrólisis. Entonces, al momento de agregar la solución al recipiente que está compuesta por agua y bicarbonato de sodio, como lo mencionó mi compañero, los electrones que contiene y la pila que está pasando corriente por medio del alambre de cobre a las tachuelas ayudan a que se cree esta corriente por medio de las tachuelas y hace que se generen las burbujas, desprendiéndose así como oxígeno e hidrógeno. De igual forma podemos observar que el hidrógeno es el positivo y el oxígeno es el negativo. El positivo suelta menos cantidad de burbujas pero más grandes y el negativo suelta mayor cantidad pero más pequeñas las burbujas. Y pues esto sería todo por parte de este experimento. Y pues ya nada más, como podemos observar, ahorita ya está pasando el proceso. Del lado izquierdo podemos observar cómo salen más burbujas, pero más pequeñas. Y del lado derecho salen menos, pero salen bastante más grandes que las otras. Muy bien. Muy bien. Me han dejado, como dicen, ¿dice quién? Como dicen por ahí, de a boca seca. Muy buen trabajo, de veras, ¿eh? Creo que esto es una demostración de que
sí se puede hacer cosas extraordinarias como estas. Guarden su video y en otro momento cuando lo vean se van a acordar de esto, de esta maravilla que hicieron. Muchas gracias, muchachos. Los felicito. Todo el equipo cambió, ¿verdad? Sí, Toda falta esta parte, ¿ah? Sí, pero órale. les quedó muy bien. Sí. Sí, está bien. Buenos días, mi nombre es Marco Antonio y bueno, como estaba diciendo mi compañero Oscar, vamos a presentar el siguiente video. Para esto vamos a necesitar 2 barras. No te preocupes, bro. Ahora sí, proseguimos. Para esto se necesitaron 2 barritas de carbón que previamente fueron limpiadas, una fuente de alimentación, esta puede ser variable o en su defecto baterías AA, un par de pinzas de tipo caimán. Un vaso se sugiere usar de vidrio, ya que este es un material un poco más resistente. Una pequeña porción de cloruro de sodio o sal de mesa, un bol o cualquier recipiente en donde puedas resolver o disolver los compuestos. En este caso se usará una taza. Como material extra utilizaremos un multímetro, o en su defecto también se puede utilizar los amperímetros para medir la corriente. Antes de iniciar se necesitará un poco de agua. Este será nuestro medio y disolvente de los materiales para que pueda visualizar de manera más efectiva el paso de corrientes, que siendo más específicos sería del cátodo al ánodo. Como lo mencionó mi compañero, necesitamos nuestro vaso de agua. Ahí disolveremos la sal. Además, en la taza, junto con la sal que ya tiene, vaciaremos un poco de agua para poder tener una mezcla de sal más pesada, más densa. Entonces, vamos a tener nuestros 2 recipientes, uno al lado del otro. Y lo que se hará es que mezclaremos la sal a nuestra taza con agua para que se quede más densa. Conectaremos un extremo de los caimanes a las barritas de carbón y se meterán al vaso. Y el otro extremo se conectará a nuestra fuente variable, como está ahí en la imagen. Básicamente, vamos a notar que ahorita mostrarán el multímetro y en el amperaje lo cambió a miliamperes y notamos que no nos va a marcar nada. ¿Me puedes continuar, Oscar? Ahí es donde les digo que en miliamperes no marcará nada. Bueno, en la taza que tiene agua vamos a vertir sal y es donde tendremos nuestra mezcla más densa del agua con la sal.
Bueno, en este proceso ya estamos viendo que la disolución se está mezclando con el agua y estamos observando una reacción. A la vez también estamos viendo un aumento de amperaje de 0.33. Esto se debe a que al disolverse en agua la sal se disocia en iones y estos se pueden mover libremente en la disolución. Esto provoca que todas las sales que formen iones al disolverse en agua formen una disolución conductora de electricidad. Por esa razón es que el amperaje va a subir. Ahora, también estamos observando una reacción, como había mencionado mi compañero, donde el lado negativo va a ser de hidrógeno y el lado positivo de cloro. Ahora, todo esto quiere decir que cuanto mayor sea el número de iones en disolución, más fácilmente podrían conducir la electricidad, que es lo que estamos observando en estos momentos. Como se está agregando más disolución al agua, observamos que el amperaje sube a, en este caso, 0.76. 0.75, 76 más o menos. Pues muy bien, muy bien. Los dos, Experimentos, muy buenos. sí, muy padre. Y qué bueno que nos dejan verlos, que los estamos viendo a ustedes, los puedo ver aquí un tantito. También eso es muy padre. Muchas gracias, Muy buen trabajo. Muy bien. Ok, ¿quién sigue? Equipo 5. Somos nosotros, profe. Yo presento. Ya, pues órale, pues. Aquí estamos listas y listos. Adelante. ¿Ya se ve? Sí. Yo soy Roja Fernanda Maricela, integrante del equipo número 5, y vamos a hablar de la práctica 6, de la cual abarcaremos el experimento 3, efecto térmico o ley de Joule. Los integrantes que lo conforman son de Jesús Hernández y Michel, Salvo son ambos Jesús Alfredo, Hernández Pérez Diego, Miranda Aguilar Cristian Adriel, Mojica Reyes Rogelio, Ocaña Castro Héctor Richel, Ortiz Cruz José Alberto, Pérez Lira Luis Fernando, su servidora, y Sánchez Ayala Daniela Estefan.
Buenos días, yo soy Miranda Aguilar y le voy a presentar quién es el inventor del efecto Joule. En 1841, James Prescott Joule descubrió que cuando una corriente eléctrica fluye por un sólido o un líquido con una cierta conductividad, la energía eléctrica se convierte en calor a través de pérdidas resistivas de forma irreversible. Los electrones que colisionan con átomos de material conductor causan que se genere un calentamiento en este material. Joule, en este caso, su experimento fue que sumergió un trozo de alambre en una masa fija de agua y midió el aumento de temperatura causada por el paso de una corriente conocida que fluyó a través del alambre durante un periodo de unos 30 minutos aproximadamente. Mediante la variación de la corriente y la longitud del alambre, dedujo que el calor producido era proporcional al cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia eléctrica del alambre. Buenos días, yo soy Ortiz Cruz José Alberto y bueno, le voy a explicar qué es el efecto Joule. En sí, el efecto Joule es un fenómeno por el que los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material a través del cual está siendo conducido. La energía cinética que tienen los electrones se convierte entonces en lo que es la energía térmica, calentando el material por el que circulan. El aumento de esta temperatura tiene como distintas aplicaciones, entre ellos el uso de sistemas de calefacción de distintos tipos. A continuación les voy a comentar una breve explicación sobre lo que es el efecto Joule. Como ya bien lo comentó mi compañero Christian, James Prescott Joule descubrió en 1841 que cuando una corriente eléctrica fluye por un sólido o líquido con una cierta conductividad, la energía eléctrica se convierte en calor a través de las pérdidas resistivas de forma irreversible. Ahora mostraremos un video. Buenos días, profesores. Soy Pérez Díaz Luis Fernando y hablaré respecto al video. Primero, si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se desprende calor. Esto es debido a que los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circulan hacen el efecto Joule. El efecto Joule está presente en todos los conductores cuando circula electricidad, aunque siempre es menor cuanto menor sea la resistencia de su conductor. Solo en el caso de los superconductores no se produce el efecto Joule, puesto que su resistencia es totalmente nula. Si eres tan amable, Cristian, que podrías adelantar el video hasta la parte del experimento, por favor. Desde ahí, por favor. Gracias. Ahora, por ejemplo, para este radiador eléctrico, que al hacer pasar la electricidad por la resistencia produce calor, ¿qué utilizamos para calentarnos? Este es un ejemplo de la resistencia de un horno. Y esta es la resistencia eléctrica que lleva una placa vitrocerámica para calentar. Puedes ponerle play. Y esta es la resistencia de una placa vitrocerámica para calentar. Y estas dos son resistencias que llevan alrededor un tubo de cuarzo procedentes de un microondas, que son muy parecidas a las que hemos visto en el radiador anteriormente. O por ejemplo, en una plancha eléctrica, que tiene una resistencia ahí, y que sale por ahí en donde acaba de señalar la persona. A continuación será un experimento con una batería de 12 voltios, de estas pequeñas con un cable multifilar. Estos que tienen múltiples filamentos de cobre, se cortará uno de ellos, se conectará a uno de los polos de la batería con cuidado de no tocar el otro porque nos podemos quemar y observaremos lo que va a ocurrir. Bueno, soy Diego Hernández Pérez y yo seguiré con la explicación del video. También hay que recordar que la energía y el trabajo en el Sistema Internacional de Joule lleva ese nombre en honor al físico inglés James Prescott Joule. Nació el 24 de diciembre de 1818 en Reino Unido, siendo uno de los más notables físicos en la época, ya que encontró la relación de la corriente eléctrica por una resistencia y el calor que ésta se disipa, llamado así la ley de Joule. Como, bueno, podemos ver en la pantalla qué es lo que está ocurriendo con la plancha.
Hola, buenos días. Yo soy Mojica Reyes Rogelio y les voy a explicar lo que es el equivalente eléctrico de calor. Los experimentos de Joule demostraron que no solo la energía térmica puede elevar la temperatura, sino también cualquier otra forma de energía suministrada a un sistema que puede realizar el mismo efecto, por lo que el equivalente mecánico del calor, JE, es decir, el número de joules necesarios para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua mediante la utilización del trabajo mecánico usando la transformación de energía eléctrica en térmica. Si tenemos, suponiendo un ejemplo, al introducir un recipiente con agua a cierta temperatura y aplicamos una resistencia eléctrica, podemos decir que el potencial eléctrico en la resistencia es igual al producto de la diferencia del potencial por la corriente, como lo podemos ver en la presentación. Al pasar un tiempo, podemos decir que la carga eléctrica W es igual al producto de la diferencia de potencial V, la corriente I y el tiempo T. Y si el agua ya tenía una temperatura inicial, se puede aplicar la siguiente fórmula, donde Q es igual a CO, que es el calor específico del agua, por M, la suma de la masa en gramos del agua, más K, el equivalente en agua del calorímetro. Esto se multiplica por T2 menos T1, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Al final, el equivalente de JE del calor es la división de la energía eléctrica W sobre la cantidad de calor generado Q. Ahora veremos qué es el calorímetro, que es un instrumento que sirve para determinar las cantidades de calor que se suministra o recibe en un cuerpo. Es decir, que sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos. Partes que tienen son el suministro de oxígeno, el termómetro, que sirve para medir el calor, el aumento ocular, cables de encendido, agitador, aislante, espacio de aire, cubo, calentador, bobina de encendido y bomba de acero, crisol y muestra. Ahora pasaremos con un video. Buenas tardes. Buenos días, más bien. Yo soy Héctor Rogelio Caña Castro y este es el segundo experimento que vamos a presentar. En este caso, pues es de como dice aquí, un experimento de la equivalencia calorífica. Aquí tenemos lo que es un cable. Este cable es una resistencia o va a generar una resistencia, el cual está montado sobre un calorímetro, que es llamémosle bowl con tapa que podemos ver aquí. Se le va a aplicar un voltaje que podemos ver que está conectado mediante estos dos cables. Y dentro de nuestro calorímetro tenemos agua. Y esos son todos los materiales que utilizamos en este experimento. El procedimiento a seguir es un cable, se va a pasar voltaje y una corriente que nosotros vamos a poder medir. El cable de la resistencia, esta va a estar sumergida en el agua, la resistencia va a calentar y va a emitir un calor con una potencia conocida y la temperatura en la taza aumentará. En el agua también, con esto se va a poder medir con el termómetro. Entonces podremos encontrar una equivalencia entre la potencia de la resistencia, joules sobre segundo, y la potencia que absorbe el agua en calorías sobre segundo. Esto para encontrar un factor de conversión entre las unidades de joules y calorías. Buenos días. Yo voy a dar la conclusión y como ya antes lo había dicho mi compañero,
Se podría decir que en conclusión se vio como en la práctica para demostrar el efecto Joule que no solamente la energía térmica permite elevar la temperatura, sino que también cualquier otra forma de energía suministrada o sistema puede realizar el mismo efecto. Y también recordando que se explicó el calorímetro, que es el instrumento para medir las cantidades del calor suministradas y las partes de este instrumento. Y en el último experimento se vio cómo funciona el calorímetro. Muchas gracias por su atención, profesores. Muy buenos trabajos. Muy bien. ¿Algún comentario que quisieran hacer alguien del grupo? La verdad ha sido un trabajo muy, muy bonito de todos y de todas. Y yo espero que a mí esta tal vez sean las prácticas que me parecen más importantes porque nos dan una visión muy grande de lo que es la electricidad. La electricidad es mucho más allá de los electrones, como ya lo vieron, ¿no? Y ustedes que son de Telecom, sí son de Telecom, ¿ah? Todavía sí, se pueden dar cuenta todo lo que falta por esta tecnología, ¿no? Toda esta investigación. Y vean desde dónde la traemos, ¿no? Desde que este cuate, bueno, si podemos hablar de Oersted, pero antes de Oersted hay otra gente, ¿no? En lo que empezaron a ver en esta física 3, cuando surge el electrón. Entonces, vean desde dónde lo traemos. Y pareciera que es un gran avance, pero todavía hay por trabajar mucho. Muchas gracias. Los felicito. Yo creo que la semana que entra les voy a dar la información de la siguiente práctica, día, para hacerla la otra. Profe. ¿Sí? Para las... Pues gracias, maestro. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego, muchachas, muchachos. Pásenla mañana, padre. Chicos. Buen día. Sí. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profe.